¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver la tercera parte de este tema de dependencia de la espontaneidad de la temperatura. Y vamos a ver dos ejemplos de cómo aplicar lo que vimos en el video pasado. Es decir, vamos a ver dos ejemplos para determinar el intervalo de temperatura de cuando una reacción es espontánea. Ok, entonces voy a poner aquí intervalo de temperatura de la espontaneidad. Y bueno, vamos a resolver estos dos ejemplos que les menciono. Primer ejemplo me dice que el sulfuro de mercurio 2 es un mineral rojo oscuro llamado cinabrio y me dice que el mercurio metálico se obtiene por tostado de sulfuro en una cantidad limitada de aire. Es decir, que obtenemos el mercurio de este sulfuro de mercurio. Y me pide el problema que estime el intervalo de temperatura en la cual la reacción es favorable a la formación de productos. Es decir, tengo que saber a qué temperaturas la reacción es espontánea. Ok, entonces vamos a hacer eso. Entonces lo que tengo que hacer es eh, calcular cuánto vale. Bueno, voy a escribir mi ecuación de energía libre. Delta H menos T menos T delta S. Entonces nosotros ya sabemos que dependiendo de los signos de delta H y delta S, la reacción va a ser favorable o no. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el delta H de reacción en condiciones estándar y delta S de reacción en condiciones estándar para saber cuánto valen, cuántos son el, cuál es su signo, si es positivo o negativo, para ver si favorecen o no favorecen a la reacción. Y vamos a suponer, como lo hemos estado haciendo, suponemos que delta H Rxn y delta S Rxn no dependen de la temperatura. Ya habíamos visto esto, ya habíamos visto que en realidad sí cambian con la temperatura, pero muy poquito, y que en muchas aplicaciones podemos hacer esta suposición y obtener resultados bastante aproximados a los valores reales. Entonces tengo que calcular delta H de reacción y delta S de reacción. Para hacer eso, pues voy a necesitar los valores de delta H de formación y los valores de entropía absoluta. Entonces nos vamos a ir al apéndice acá del libro y vamos a buscar los valores para las sustancias de nuestra reacción. Y voy a hacer la tabla con dichos valores. Delta H de formación estándar en kilojoules por mol y entropía absoluta en joules sobre mol por Kelvin. Entonces, ¿qué sustancias tenemos? Tenemos primeramente HGS sólido. Busco en la tabla y delta H de formación es menos 58.2 y entropía es 82.4. Luego tengo el oxígeno O2, delta H de formación es 0, ya está en su estado estándar, y su entropía es 205.0. Luego el HG líquido está en su estado estándar, su delta H de formación es 0, su entropía lo busco en las tablas y es 76.0. El SO2 gas, busco en las tablas, el delta H de formación es menos 296.8 y su entropía es 248.1. Ok, bueno, con esos valores ya puedo calcular el delta H de reacción y el delta S de reacción. Como ya hemos visto en muchos ejemplos, en muchas ocasiones, el delta H de reacción, condiciones estándar, va a ser la suma del número de moles que hay en la reacción multiplicado por el delta H de formación de cada producto
menos la suma del número de moles de cada reactivo multiplicado por el delta H de formación de dichos reactivos. Ok, para la reacción que tenemos que en los productos tenemos el mercurio líquido y tenemos el SO2 gaseoso, ambos con un solo mol. Entonces es 1 que multiplica delta H de formación del HG líquido más el delta H de formación del SO2 gas menos la suma de los reactivos. Y en los reactivos tengo también un mol de cada sustancia. Si vemos la fórmula acá, tengo un mol de cada sustancia. Y tengo entonces 1 por delta H de formación del HGS sólido más delta H de formación del O2 gas. Esto es igual a, este vale 0, más 296.8, cierre corchete, menos el HGS vale menos 58, menos 58.2, más, y el delta H de formación del oxígeno vale 0. Pongo esto en la calculadora y me da menos 238.6 kilojoules, por mol. Menos 238 kilojoules por mol. Entonces delta H de reacción es negativo, favorece espontaneidad, favorece espontaneidad. Y ahora calculo el delta S para ver si favorece o no la espontaneidad. Delta S de reacción en condiciones estándar es igual a la suma de las entropías estándar, cada una multiplicada por su número de moles de los productos, menos la suma de las entropías estándar de los reactivos, cada una multiplicada por el número de moles de cada reactivo que hay. Entonces, esto es igual a la entropía del HGL, perdón, HG líquido, es un solo mol, entonces no le tengo que agregar ningún coeficiente, más la entropía absoluta del SO2 gas, que también es un solo mol, no le tengo que agregar coeficiente, menos la suma de las entropías de los reactivos. Los reactivos es entropía del HGS sólido, un solo mol, más la entropía del O2 gas, un solo mol también. Y sustituyo los valores de la tabla. Los voy a mover un poquito para que se alcancen a ver. Sustituyo los valores de la tabla y tengo la entropía del HG es 76.02 más la del SO2 es 248.1 menos la suma de las entropías de los reactivos, que la del HGS es 82.4 más 205 la del oxígeno. Hago esta suma y me da positivos 36.7 joules sobre mol de reacción por Kelvin. Delta S es positivo, delta S de reacción es igual a positivo y esto favorece la espontaneidad. Favorece espontaneidad. Ok, entonces ambos factores favorecen la espontaneidad, como vemos aquí. Si ambos factores favorecen la espontaneidad,
La reacción debe ser espontánea a todas las temperaturas. Espontánea a todas las temperaturas. O sea, el intervalo en el cual la reacción es espontánea es cualquier temperatura, porque se está cumpliendo que ambos factores favorecen la espontaneidad. El siguiente ejemplo vamos a ver cuando un factor lo favorece y cuando otro factor no lo favorece, y ahí sí vamos a tener que calcular algún intervalo de temperatura para el cual la reacción es espontánea. Ok, entonces en este caso, en este ejemplo, se favorecen ambos factores, la reacción es espontánea a cualquier temperatura. Algo importante que hay que decir es que el hecho de que una reacción sea espontánea a cualquier temperatura no significa que la reacción ocurra con rapidez suficiente a todas las temperaturas para ser de utilidad. De hecho, el mercurio líquido que se obtiene a partir de esta reacción que acabamos de ver solo ocurre a temperaturas elevadas para obtener suficiente mercurio. Esta reacción que vimos aquí, aunque es espontánea la reacción a cualquier temperatura, para que sea suficientemente rápida la reacción, tiene que eh, tener cierta temperatura elevada para obtener suficiente mercurio. Otro ejemplo de esto es que, por ejemplo, la oxidación del hierro es una reacción espontánea. A las temperaturas ambientes es espontánea. Y, por ejemplo, nosotros vemos que si dejamos un pedazo de hierro en la intemperie, va a comenzar a oxidarse. Y la cosa es que aunque se oxide, aunque la reacción sea espontánea, no quiere decir que ocurra rápidamente. O sea, la oxidación de un trozo de hierro, pues vemos que ocurre, pero toma varios días en que se empiece a oxidar, en que empecemos a ver que el hierro se vuelve rojizo. Entonces, solo recordar eso, pues que una reacción sea espontánea no necesariamente quiere decir que ocurra con rapidez. Siguiente semestre eh, vamos a ver con qué se relaciona la rapidez de una reacción. Pero por lo pronto, bueno, continuamos con este tema del intervalo de espontaneidad. Y vamos a ver este segundo ejemplo, que me dice, estima el intervalo de temperatura para el cual la siguiente reacción favorece la formación de productos. Es decir, vamos a calcular el intervalo para el cual esta reacción es espontánea. Una vez más, sabemos que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Si conocemos los valores de delta S y delta H, podemos ver si favorecen o no la espontaneidad. Entonces hay que calculamos delta H de reacción y delta S de reacción con los valores del apéndice K, suponiendo que su valor es independiente de la temperatura. Suponemos una vez más que delta H y delta S no dependen de la temperatura. Y bueno, calculamos cuánto vale este y cuánto vale este para ver su contribución a la espontaneidad. Y una vez más, pues hay que buscar en el apéndice K las distintas sustancias que actúan en esta reacción y calcular, obtener los valores de delta H de formación y de entropía absoluta para poder calcular si cada uno de estos términos favorece o no a la espontaneidad. Entonces, entropía con unidades de Joule por mol por Kelvin. Ok, ¿qué sustancias tenemos? Tenemos primero SiO2 sólido, buscamos en el apéndice K y obtenemos que el delta H de formación es menos 910.9, la entropía es 41.84, luego el carbón en forma de grafito
está en su estado estándar, entalpía de formación 0, entropía 5.740. Después el cloro 2 gas. Estamos en la tabla, delta H de formación 0, entropía 223.0. Luego el SiCl4 gas, menos 657.0. Y la entropía la buscamos y vemos que tiene un valor de 330.6. Y el que nos falta es el CO gas. Su entalpía de formación es menos 110.5. La entropía la buscamos una vez más y vemos que tiene un valor de 197.6. Ok, entonces ya con estos valores de las sustancias de nuestra reacción, puedo calcular el delta H y el delta S y ver si favorecen o no la espontaneidad cada término y después calcular lo que me piden, este intervalo de temperatura. Ok. Entonces, primero delta H de reacción, sabemos que es igual a la suma de el delta H de formación de cada producto multiplicado por el número de moles de cada producto menos la suma de el delta H de formación de cada reactivo, de los reactivos, multiplicado por el número de moles de esos reactivos. Y entonces en los productos tenemos un mol de SiCl4. Entonces tengo delta H de formación del SiCl4 gas más 2 moles de CO. Entonces lo multiplico estos 2 moles por el delta H de formación del CO menos la suma de los reactivos. En los reactivos tengo un solo mol, delta H de formación del SiO2 sólido. Bueno, para ahorrar un poquito no voy a poner el estado. Más 2 moles de carbono, delta H de formación del carbono en forma de grafito, más 2 moles de cloro, delta H de formación del cloro en forma gaseosa. Esto es igual, ahora sustituyo los valores, menos 657.0 más 2 que multiplica a menos 110.5 menos la suma de los reactivos, que es menos 910.9 más 2 por 0 más 2 por 0. Hago esta suma, menos 657 más 2 por menos 110 menos 910 más 2 por 0 más 2 por 0. Meto esto a la calculadora y me da más 32.9 kilojoules por mol de reacción. Tengo delta H positivo, delta H igual a positivo, no favorece espontaneidad. Entonces ya tenemos un término que no favorece la espontaneidad. Vamos a ver si el delta S favorece o no la espontaneidad. Delta S de reacción sabemos que es igual a la suma de las entropías de los productos multiplicada por el número de moles de dichos productos menos la suma de las entropías de los reactivos multiplicada cada una por el número de moles de cada reactivo. Esto es igual a la entropía del SiCl4, primero los
productos y luego los reactivos. Más 2 veces la entropía del más 2 veces la entropía del CO gas, cero corchete, menos la entropía del SiO2 sólido, más 2 veces la entropía del carbono en forma de grafito, porque tenemos 2 moles de grafito, más 2 veces la entropía del Cl2 gas, y 2 porque tenemos 2 moles de esa sustancia. Sustituimos los valores y tengo 330.6 más 2 que multiplica 197.6 menos todo lo que está entre corchetes, 41.84 más 2 veces 5.740, 5.740 más 2 veces 223.0. Ok, hay que meter esta suma completa en la calculadora. Cuidado con que los paréntesis estén puestos adecuadamente. Y obtengo que esto es igual a 226.5 joules sobre mol por Kelvin. Mol de reacción por Kelvin. Y hay que convertirlo a kilojoules porque más adelante lo vamos a utilizar en kilojoules. Un kilojoule equivale a 1000 joules. Joules con joules se elimina, me van a quedar en kilojoules. Esto es 0.226 kilojoules por mol de reacción multiplicado por Kelvin. Es positivo, delta S es positivo, delta S igual a más, favorece espontaneidad. Favorece espontaneidad. Entonces tenemos un término que no favorece y tenemos un término que sí favorece. Entonces, como es uno y uno, voy a moverme aquí poquito. Como es uno y uno, va a haber un límite en el cual pasemos de espontáneo a no espontáneo. Hay que calcular esa temperatura límite. Entonces tengo delta H igual a más, tengo delta S igual a más. Es una reacción de tipo 3. Tipo 3. Y como es de tipo 3, la reacción se vuelve favorable arriba de la temperatura límite. La reacción se vuelve favorable arriba de la temperatura límite, la cual ocurre, como ya vimos, cuando delta G es igual a 0. Entonces, la temperatura límite es cuando delta G es igual a 0, cuando la reacción está en equilibrio. Como es reacción de tipo 3, la reacción se vuelve favorable, la reacción se vuelve espontánea arriba de esa temperatura. Hay que calcular esa temperatura. Sabemos que delta G es igual a delta G en condiciones estándares igual a delta H menos T por delta S. Delta G, la temperatura límite ocurre cuando delta G es igual a 0. Entonces 0 es igual a delta H menos T por delta S. Y de ahí voy a calcular cuánto vale T cuando se cumple esta condición de que delta G sea igual a 0. Sumo T delta S de ambos lados de la ecuación y me queda que T delta S es igual a delta H. Bueno, voy a hacer todos los pasos. Más T delta S más T delta S menos con más se elimina. Y luego divido, me queda T delta S igual a delta H. Luego divido entre delta S ambas partes de la ecuación. Delta S entre delta S es 1. Se eliminan y me queda que la temperatura límite, la temperatura a la cual la reacción está en equilibrio, es delta H ser condiciones estándar entre delta S condiciones estándar.
Ya habíamos visto esto en la primera parte de este tema, encontrar esta temperatura de equilibrio. Este delta H lo calculé arriba, no me voy a mover para no perder tanto tiempo, es 32.9 kilojoules por mol. Delta S también lo calculé acá arriba, aquí está, es 0.226 kilojoules sobre mol por Kelvin. Hago esta división y me da que esa temperatura límite es 145.25 Kelvin. Rápidamente voy a ver qué pasa con las unidades, kilojoule sobre mol entre kilojoule sobre mol por Kelvin. Entonces medios con medios van abajo y extremos con extremos van arriba. Medios con medios me queda kilojoule por mol y extremos con extremos me queda kilojoule por mol por Kelvin. Entonces, kilojoule con kilojoule se elimina, mol con mol se elimina y me queda Kelvin. Es lo que quiero porque aquí tengo temperatura. Entonces, esta es la temperatura límite. Cuando la reacción está en equilibrio, la temperatura es esta. Como es tipo 3, ya vimos estas reglas en el video pasado. Si es tipo 3 o tipo 2, como es tipo 3, la reacción se vuelve favorable arriba de la temperatura límite. Entonces, a temperaturas mayores de 145 grados Kelvin, a temperaturas mayores de 145.25 Kelvin, la reacción es espontánea. Y bueno, a estas temperaturas el término T delta S es mayor que el término delta H arriba de estas temperaturas, lo que hace que delta G sea negativo y que la reacción se vuelva espontánea. Entonces la reacción será espontánea arriba de 145.25 Kelvin. A temperaturas debajo de 145.25 Kelvin, el término T delta S sería menor que el término delta H, lo cual haría que delta G fuera positivo, y lo cual quiere decir que la reacción será no espontánea. La reacción será no espontánea debajo de 145.25 Kelvin. Entonces, con esto estamos determinando el intervalo de temperatura a la cual la reacción es espontánea. En este caso es que arriba de 145 Kelvin la reacción se vuelve espontánea y debajo pues no lo es. Ok, bueno, después de que hayan resuelto estos ejemplos, deberían ser capaces de resolver los ejercicios 116 y 120 de una tarea que posteriormente va a estar ahí en el Classroom. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí y pues básicamente con esto terminamos esta unidad. Y pues ya la única unidad que nos falta sería la tercera unidad que tiene que ver con lo del equilibrio. Ok, bueno, terminamos este video aquí.